Entonces cuando Moisés vuelve hacia el árbol que El estaba árbol. ardiendo, que estaba quemándose, que no se consumía, pero que se quemaba, y entonces la voz, ¿no?, que representa a Dios, le dice, bueno, quítate las sandalias, ¿no? Sí. Quítate las sandalias, porque el terreno que estás pisando es sagrado. Es sagrado. Y yo creo que para nosotros los misioneros eso es palabra de Dios. Es decir, ¿dónde vamos? Esa es tierra sagrada. Tierra sagrada. Dios está ahí presente antes de que tú vayas. Y me consuela bien como lo que dijo usted, Padre, sobre a la tierra donde vamos es siempre sagrada. Eso es lo que yo creo que es punto de partida para todos nosotros como misioneros. Cuando recibimos la destinación, no recibimos con el enojo cuando esto no está de acuerdo con lo que ya desde hace mucho tiempo lo sonaba o lo soñó, ¿verdad? Pero cada lugar donde tenemos que ir es siempre sagrado. Y por eso, porque hay muchos misioneros que a lo mejor fueron o van a la misión en el lugar donde no lo quieren, como que hazla así nada más las cosas y luego ya quieren regresar. Pero cuando valoramos la tierra, sea lo que sea, mala o buena, si consideramos como tierra sagrada, que donde vamos a adaptarnos, dedicar mucho tiempo, creo que eso es punto de partida para poder transformarnos más cercanos a Dios. Hola, hola a todos. Aquí estamos presentes otra vez. Desde hace muchos días no subimos nada de los videos de podcast. Aquí está presente con nosotros Padre Fernando. Vamos a escuchar sus experiencias, tanto experiencia misionera como experiencia vocacional de él. Y pues directamente vamos a pedir para decirnos cuál es su nombre, de dónde viene y dónde vive ahora exactamente. Adelante, Padre. Hola, yo soy Fernando García Rodríguez, es mi nombre. Soy originario de España y soy misionero javeriano desde hace ahora 40 años. Actualmente resido desde el año 2017 en la comunidad javeriana de la Dirección General en Roma. Ok. Mucha gente nos espera, Padre, nos espera para escuchar la vocación de sus sacerdotes. Y aquí está usted con nosotros y ellos quieren escuchar cómo era o su vocación de elegir a ser javeriano, ¿no? El proceso que tomó usted para poder decidir, ok, voy a ser javeriano. ¿Cómo era? Sí, ya de esto muchos años, muchos años. Yo creo que hay un acontecimiento importante en mi vida que es el descubrimiento de Jesucristo. Okay. Yo debería de tener entre los 13 y 14 años así, ¿no? Entonces fui descubriendo progresivamente el Evangelio, Jesucristo, y eso pues me atrajo mucho. Okay. Me atrajo, en cierto momento yo pensé, digo, vale la pena, ¿no? Vale la pena dar la vida por este ideal, el ideal del Evangelio. Y ahí fue un poco, porque yo sentía como una gran riqueza, en mi vida, descubrir a Jesucristo. Y sí, como una persona viva, con un ideal de vida que es el reino de Dios. Reino de Dios. Eso es. Y luego, esa es podemos decir que es la base cristiana, la base cristiana que es fundamental. Y a un cierto momento de mi vida digo, esto que yo he descubierto, que me han ayudado a descubrir, porque hay personas que me han ayudado, y bueno, he tenido esa suerte de descubrirlo, y me preguntaba, digo, ¿y todas las personas que no conocen todavía a Jesucristo, quién se lo hará llegar, ¿no? ¿Quién se lo anunciará? Y de ahí surgió en mi vida el deseo de ser misionero, el deseo. Yo tenía eso, 14, 15, 16 años. Fui creciendo en esa idea hasta que el momento en el que di el paso, ¿no? Di el paso de ser misionero. Entonces pedí de entrar, ¿no?, en los misioneros javerianos para poder, eso es, ser testigo, ¿no? Ser testigo de Jesucristo, allí donde todavía no era conocido Jesucristo. Eso sí. Pues ahí está. Ahí donde mi vocación podemos decir, se injerta, ¿no?
Ah, ok. ¿Hubo un rechazo por parte de la familia sobre su decisión, padre? ¿O cómo la familia nada más dijo, sí, está bien? ¿O hubo un rechazo? No, mi hijo, ¿cómo fue el proceso? Pues yo no lo he visto, ¿eh? Yo creo que mi familia me ha acompañado. Me ha Ah, ok. acompañado mis padres, mis hermanos, que lo comprendiesen o no, más o menos, esto es otra cosa. Pero sí que me han respetado desde el inicio, ¿eh? Ah, Y ok. me han apoyado también en todo Sí, hasta hoy día, ¿eh? Yo me siento también apoyado. Bueno, cada uno de mis hermanos pues vive su vida vive y su vida. pues, mis padres ya no están aquí en la tierra, pero cada uno vive su vida y bueno, y la cosa, pero yo, vamos, siempre cuando nos vemos, cuando nos encontramos de nuevo, siempre es una alegría. Una alegría, eso Sí, sí. sí, Siempre sí. con la familia es un momento de alegría, Es un padre. momento de alegría, Sí. sí, sí, sí. Y dentro de esa línea, padre, de vocación para ser javeriano, entonces para usted, ¿qué es lo más bonito de ser javeriano entonces? Yo creo que yo encontré en los misioneros javerianos, encontré una familia. Ah, ok. Esto es decir, el ideal es claro, el Mm. ideal, la finalidad, ¿no? Uno es misionero javeriano cuando uno hace la profesión religiosa, religioso misionera, es decir, uno se consagra un acto de consagración a Dios de la Ah, vida, ok. ofrezco mi vida a Dios para el anuncio del Evangelio, ¿eh? Sí. Eso, entre los no cristianos. Y nosotros tenemos una particularidad que es también fuera de nuestra propia iglesia de origen, de nuestro propio país, ¿no? Entonces yo encontré en los javerianos esta claridad, Sí. y encontré una familia, no Eso una sí. institución fría o algo. Desde el primer momento en que yo entré en contacto con ellos, con los misioneros javerianos, cuando la primera acogida, cuando fui a visitarlos, desde ahí sentí ese calor Sí. de familia, como si nos conociésemos desde siempre, ¿no? Sí, eso es muy interesante cuando dijo usted que pues la familia es uno de los aspectos que son muy buenos y bonitos de la vida javeriana. Me acuerdo bien, padre, cuando estaba en Indonesia, teníamos esa costumbre de visitar, cuando regresamos de vacaciones Sí, a la casa, siempre visitamos la familia de un hermano claro. que es javeriano, aunque nada más una visita o a veces llevamos algo para decir que pues ustedes son nuestra familia. Es decir, la familia no se vive nada más para, ¿cómo se llama? Para nosotros como los hermanos, pero Sí, dentro de eso, sus padres, sus hermanos también son como son parte de nuestra familia. sí, Eso se ve, se nota mucho. sí, sí. So, y hay mucha gente que nos dijo aquí también como que tienen una particularidad para vivir esa vida religiosa, ¿no? Es muy Sí, 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 interesante sí, sí. eso. Yo creo que es muy importante, es algo que nos caracteriza y de una manera también muy espontánea, Sí, que cualquier persona que viene a encontrarnos, viene a nuestras comunidades, se siente, ¿no? Normalmente sí, se siente pues acogido, ¿no? Y se siente en casa suya. Yo creo que esto es un elemento importante de nuestro ser y de nuestra identidad. ¿Sí? eso sí. ¿Y cuáles son las experiencias que se ha consolado, padre, y que nunca se la olvida en su vida como sacerdote? Tanto en la experiencia cuando estaba en la misión o la experiencia cuando está en la dirección general, ¿no? ¿Cuáles son? Pues hay muchas, Sí, hay muchas, claro. porque yo creo que, bueno, yo soy misionero, el Señor me ha guiado por este camino y yo lo considero como un gran don y un gran regalo. O sea, es que a veces yo me considero pequeño delante de este gran regalo que yo he recibido del Señor. Y yo digo, desde el momento en que hice la profesión perpetua, bueno, la primera profesión y luego también la profesión perpetua y la ordenación, fui ordenado sacerdote, etc., pues ha habido es todo yo digo, es como un camino, ¿no? Un camino, uno va recorriendo y va encontrando tantísimas cosas, ¿no? Yo, en los primeros años fue muy importante para mí el encuentro con algunas personas clave, ¿no? Que me ayudaron a centrarme. Personas que, bueno, me guiaron, yo me dejé también guiar, y que después, viendo el encuentro con estas personas,
persona, algún tiempo después, pues yo vi ahí la mano de Dios. Digo, ¿cómo es que yo he podido conocer a esta persona así y que me haya enriquecido tanto? Eso es. Y luego, en el modo, para mí, es decir, porque la misión es esto, tú lo que has recibido no es para ti, no, sino tú lo compartes también con otros. Sí. Y compartiéndolo, pues vas creando vida, vas dando vida. Entonces, el encuentro también con muchas personas, jóvenes, en los primeros años después de la ordenación, con muchas personas jóvenes que cuando en el contacto conmigo y con la comunidad, etcétera, veías que son personas que como que renacían, ¿no? Personas que se fortificaban, personas que crecían, las veías con mucha alegría. Pues eso enriquece mucho, ¿sabes? Porque tú dices, mi vida, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pues es el Señor, es el Señor que hace a través de uno y que, bueno, pues uno es, como decimos, un testigo, ¿no? Testigo, eso sí. Luego, en los años en que estuve en misión, en el Chad, en Camerún, el Chad fueron años también muy bonitos, duros al inicio, porque hay que aprender una lengua muy difícil para mí. Yo fui a un sitio, destinado a un sitio que yo no conocía para nada, no lo conocía, tuve que buscarlo, dónde se encuentra este país, dónde se encuentra la capital, esta capital, de dónde es, etcétera. Y luego en los sitios, ¿no? En la sabana, del Chad, ¿no? Entonces fueron años, los primeros años fueron como años un poco difíciles porque entrar en una cultura completamente diferente a la tuya, pues eso sí. Y la lengua, aprender una lengua oral, tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Yo recuerdo una vez, yo estaba un poco desanimado en los primeros años cuando estaba en el Chad porque tenía dificultad para aprender la lengua y luego comunicarme con las personas. Y recuerdo un día que iba caminando, ¿no? Iba con la bicicleta, yendo a un poblado, y era un día de febrero, recuerdo bien, y había un poco el almatán. El almatán es el polvo que viene del desierto, ¿no? Ok. El viento sopla del norte, entonces, y lleva hasta el polvo. Entonces se cubre, es como una niebla, pero es polvo. Okay. Es polvo. Entonces el día estaba un poco gris, etc. Y luego también los campos, que eran campos de arroz, pues ya se había recogido el arroz y la gente pues tiene la costumbre de quemar los campos, ¿no? Para sembrar de nuevo. Iba así, entonces, con el humo, con todo la arena, ¿no? Todo esto. Entonces, como en mi interior sentí una voz, una presencia que me decía, Fernando, este es tu país y esta es tu gente. Eso es. Y digo, a partir de ese momento todo cambió. Todo cambió cuando yo vi que donde estaba era un don de Dios y que la misión era un don de Dios. No era algo que yo había pedido de ir a este país. No. Yo había ido donde me habían enviado, ¿no? En ese momento, y luego, pues estas personas que yo no las conocía para nada, que las cosas, poco a poco, no, es que este es mi país también, es que esta es mi gente, es que yo formo parte de este pueblo también, porque soy enviado, ¿no? por el Señor, de una manera también muy humilde, muy sencilla, sí, esto, pero muy profunda. Y eso marcó mi vida, eso fue un antes y un después. Y a partir de entonces, yo digo, como que la lengua entró mucho mejor, empecé a hablar y empecé a considerarme como parte de ese contexto, ¿no? Sí. Fueron años, a partir de ahí fueron años muy fecundos. Yo digo, el primero que se enriqueció fue yo mismo. Sí, eso sí. Yo digo, si no hubiese estado en el Chad, sería otro, no sería lo que soy. Estoy seguro, eso sí. Claro, estoy segurísimo, sí. Porque fue una experiencia, fueron años muy intensos, de mucha vitalidad, de mucho movimiento. Había también una acogida por parte de muchas personas que no eran cristianas, pero que también había una acogida muy grande, muy grande. Yo recuerdo otra experiencia, en la estación de lluvias, en el Chad hay un contraste muy grande entre la estación seca y la estación de lluvia. La estación seca, todo seco, parece que no hay vida, luego son 8 meses, y luego viene la lluvia, empiezan a venir las lluvias en el mes de junio, por ahí, hasta septiembre.
Entonces, en el momento en el que empieza a llover, las primeras lluvias, todo cambia. Y tú no veías nada y todo, la hierba, todo empieza a brotar. Es como la vida que surge. La vida que se... Entonces, yo conocía, tenía que ir a un lugar, a un poblado. Y yo conocía el camino, en la estación seca. Pero no sabía que la estación de lluvias era completamente diferente. Entonces, porque la lluvia, la hierba, cuando se siembra, crece tanto que tú no ves. Tú ya no ves, sabes lo que hay más allá. Tú vas por el sendero, pero no ves. Entonces, yo iba caminando en cierto momento y yo estaba desorientado. Estaba desorientado y digo, pero porque eran senderos pequeños, sí, tú vas para una parte, vas para la otra, pero ¿cuál es? Porque aquí no ves por encima, porque todo está, el mijo, ¿no? Crece muy alto, entonces tapa todo. Y entonces yo digo, pero ya era tarde, ya estaba atardeciendo un poco, digo, y no se veían casas ni nada. Sí, ni luz, ni electricidad. No había luz, porque era el campo, y entonces recuerdo que surgió una niña pequeña, debería tener sobre los 3, 4 años, así, de nada, y que cuando me ve, normalmente cuando los niños me veían la primera vez salían corriendo. Sí, era una experiencia, aunque esto es muy interesante, muy... Sí, salían corriendo. Pero esta niña me ve y me llama por mi nombre. ¿Te conocía? Entonces me conocía, digo, entonces ya estoy salvado. ¡Hey! Ya estoy salvado. Una niña pequeña, cuando uno piensa que está que salga y te llame por tu nombre, allí, ¿sabes? Dice, no, el Saperna, ¿no? Como dicen, el Saperna era el padre, ¿no? El padre, sí. Saperna, no, que me conocía. Entonces, y no huyó, sino que vino a saludarme la pequeña, iba con la bicicleta en la mano, iba a saludarme, y entonces ya estaba su casa ahí al lado. Sí, eran personas conocidas, etc. Pues esas son esas pequeñas experiencias que te hacen sentirte como que estás en casa. Está en casa, eso sí. Tú te consideras, ¿no? Y hay una niña pequeña que te llama por tu nombre y te lleva a su casa, ¿no? Sí. Eso son cosas, son momentos inolvidables eso. Sí, tú dices, pues es que el Señor está aquí, ¿no? El Señor. Y yo muchas de las veces, bueno, pues también porque el hombre blanco, claro, ahora ya un poco menos, pero en el pasado en África el hombre blanco está asociado al colonialismo, ¿no? En muchos países. Sí, en muchos países. Muchos países han sido colonizados por blanco. Por blanco. Claro, era una realidad. Es una realidad. Y entonces cuando ven a un blanco, pues ven al colono, ¿no? La colonización, todo esto. Y entonces ver que las personas, yo blanco, en medio de personas negras, y ver que ellos no me consideran como un colono, sino me consideran como un hermano. Un hermano entre ellos. Entre ellos, eso no tiene precio. Eso sí. Bueno. Y cuando te acogen, te invitan a casa, te ofrecen té, enseguida. Dialogaron. El primer gesto que hay de acogida en este grupo donde yo estuve, que son los museos, el primer gesto es el agua. Cuando llegas, porque como son zonas muy secas, etc., el primer gesto es que te dan el agua para beber, para que puedas refrescarte, porque del agua da la paz. Da la paz. Eso, ¿no? Da la paz, entonces tú te sientas en una pequeña cama tradicional, en la entrada, para que tú también puedas echarte y descansar un ratito. Eso. Entonces te dan el agua, eso es la primera cosa, ¿no? Y entonces cuando viene, normalmente tú te sientas porque estás cansado, inmediatamente viene y te ofrecen el agua, es el signo de la acogida. Aunque no te conozcan, te ofrecen el agua. Entonces cuando esto lo hacen, pues dices, ¿sabes? Me están acogiendo como uno de ellos. Sí. ¿Sabes? Y eso es una experiencia muy grande yo de la vida misionera, ¿sabes? Cuando dicen mi pueblo, ¿cuál es mi pueblo? Yo digo, yo tengo un pueblo donde nací, Sí. Pero ahí me considero como más extranjero que cuando estaba en el sí. Sí, me considero más extranjero en mi propio pueblo que en la esa. Porque cuando estaba en el me consideraba ahí, ¿no? Como uno de ellos en la vida. Mi pueblo, bueno, pues ahí están, ¿sabes? Crecimos, tuve unos años de mi vida, pero luego ya lo dejé, ¿no? Ya me fui de ahí, las cosas, y está todas las personas que conozco hasta hoy día, ¿no? Las cosas, pero no es lo mismo. O sea, una cosa es, sí, el pueblo
donde nací, eso, bueno, porque me da una identidad, yo soy de ese Sí. pueblo, etc. Pero yo considero mi pueblo verdadero, la comunidad verdadera, es donde estoy en el chat. Sí. Desde que estabas desanimado y hasta que te sentías Y me parte sentí, de ellos. claro. Eso es una transformación muy Muy grande. grande. Y había experiencias también como muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Por ejemplo, yo nunca tuve miedo, Ah, La ok. cosa. Nunca tuve miedo, porque, ¿sabes? Es una cosa curiosa, pero nunca tuve de peligro, de peligros naturales, ¿eh? Pues, ¿sabes? Es decir, la oscuridad de la noche, había gente que muere de picaduras de serpientes, porque hay bastantes, ¿sabes? Las cosas, o alguien que te puede... No, nunca tuve miedo en esas cosas. Y recuerdo, estaba en un poblado una noche, una tarde, y se hizo noche, ya quedamos, me invitaron a comer después, y se hizo noche. Entonces yo estaba del centro, de donde debía de ir para dormir, eran unos 7 kilómetros. Y de ya la noche, no hay luz, es la luz de la luna solo, Y era el día del mercado en ese pueblo. Entonces, el día del mercado hay excesos de bebida también, ¿no? Hay personas que beben, entonces por la noche pues ya están ebrios, ¿no? Y entonces a veces la cosa... Y me decía, no, quédate a dormir aquí en casa, no es que por la mañana te va a decir, no, yo me puedo ir tranquilamente. No quería, pero al final yo insistí, porque en ningún momento digo, no, yo no tengo miedo. Pero ellos pensaban, alguno te puede, ¿sabes? No te conoce y te puede hacer mal, etc. Pues no, yo un poco cabezón, y me fui. Y me fui encontrando personas, ¿sabes? Durante el camino, venían del mercado ya, sí, ebrios, o sea, no, en ningún momento sentí yo miedo. Yo iba con la bicicleta, ¿sabes? Sí. Tranquilamente. En ningún momento yo sentí miedo. En ningún momento. Sí. En ningún momento. Al contrario, me saludaban, seguíamos caminando, cada uno en su camino, etc. Hasta así. Para decir un poco que esa ha sido también, yo creo que una de las características también de la presencia de Dios en nuestra vida es eso, ¿no? Que te sientes con confianza, con serenidad, con paz. Tú la noche muchas veces estaba solo, Estaba solo en la iglesia. Bueno, tampoco. No, en ningún momento yo sentí que no. Un poco la experiencia de que Dios está, ¿no? El Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. La presencia de Dios nos acompaña y nos da, ¿no? Esa serenidad de fondo que nos permite vivir bien, ¿no? Con tranquilidad. Sí. Es muy interesante eso, Padre. Entonces, nos sentimos bien o seguros en un lugar, no porque tenemos muchísimas cosas, tenemos tantas cosas para llegar, no, sino cuando nosotros nos conectamos bien con la gente y ponemos todo eso en el centro, Dios, para realizar todo. Eso es lo que nos hace más seguro para hacer la misión. No porque la gente de tal país nos mandan cosas, nos mandan dinero, no, sino porque nos conectamos bien con la gente y la gente nos recibe, y poner Dios en primer lugar cuando hay dificultad de hacer la misión. Eso es lo que entiendo de lo que compartiste. Sí, es esto. Yo creo que es muy importante en la misión, es decir, nosotros tenemos, cuando hacemos nuestra profesión religiosa, ¿no? Como javerianos, hay una frase que decimos, ¿no? Hermanos como entre hermanos. Esto es. Pues yo creo que esto también, no solo a nivel javeriano, sino allí donde estamos. Es decir, donde uno es enviado, uno debe de saber siempre que uno es enviado, pero uno es enviado y hay otras personas que te acogen. Uno es enviado y acogido. Y acogido por estas personas donde tú vas. Y te acogen. Y esto es muy importante. Y cuando tú te acoge, es muy importante recordar que tú no eres el padre de la casa, ¿no? Tú eres un invitado. Tú eres un invitado, ¿no? No eres uno que ahora, a partir de ahora, porque yo soy sacerdote, aquí yo digo y yo mando, no. Hay que tener muchísimo cuidado, por eso es muy importante el conocimiento de la cultura. Muchas veces hacemos cosas que no están bien porque desconocemos. Normalmente yo descubrí en la cultura musei una riqueza extraordinaria. Yo no he visto en otras partes, por ejemplo, diferentes maneras, ¿no? Hay diferentes maneras para también dirigirse a la persona, ¿no? Y hay una manera que es
es de una delicadeza exquisita. Ah, Exquisita, ¿eh? En el tono del amor, en el tono del amor, en el sí. modo de dirigirte a la persona, en el modo de posicionarte, todo. Es una cosa maravillosa. Yo solo lo he visto en esta cultura, de esa manera, de respeto total hacia el otro. Hacia el otro. De respeto y de acogida al otro. Yo cuando fui comprendiendo esta manera, digo, pero es que esto es arte, ¿no? Esto es maravilloso, ¿no? Entrar en la manera, ¿no? En esa cultura, también tienen sus aspectos que no son positivos, ¿no? Sí. Pero hay muchos aspectos que son muy positivos, tienen valores muy grandes. Muy grandes, ¿sabes? Entonces, tú ante el misionero, no solamente el que va, primero es el que va, escucha. Se sienta. Hay que dar mucho tiempo también a sentarse, a escuchar, a estar, ¿no? Aprender la lengua, aprender los proverbios, eso sí. los cuentos, porque a través de ello hay toda una sabiduría, que se transmite de generación en generación. Y tú tienes, digo, como misionero, tenemos el privilegio de ser testigos de estas culturas que son muy pequeñas. Muy pequeñas, sí. Los museos serán en total entre Chad y Camerún, pienso que unos 300.000 personas, cosas así. Son pequeñas realidades. De hecho, había unos médicos sin fronteras, ¿no? Médicos sin fronteras que estaban en la zona. Y nos veíamos. Entonces me dijo uno, yo no os comprendo. ¿Cómo es posible que vosotros hagáis todo ese esfuerzo para aprender la lengua cuando a 50 kilómetros tú pases ya hay otra lengua? O sea, tú vas caminando en la carretera, 50 kilómetros ya hay otra lengua. Por pueblos, otro idioma. ¿Cómo estáis perdiendo este tiempo para aprender la lengua para tan poca gente? Sí. Y yo digo, no es perder el tiempo, es que nosotros vivimos en un contexto concreto. ¿Por qué estamos así? En ese contexto concreto, ahí hay un pueblo, hay una lengua, hay una cultura, y nosotros estamos ahí viviendo. Y tenemos, yo creo, como misioneros, la obligación. De entrar. Hay una frase en el libro del Éxodo, una frase que para mí es clave, ¿no? Clave. Cuando, lo que llamamos el encuentro de Moisés, ¿no? Con Dios, ¿no? Sí. Entonces, cuando Moisés vuelve hacia el árbol que estaba ardiendo, que estaba quemándose, que no se consumía, pero que se quemaba, y entonces la voz, ¿no? Que representa a Dios, le dice, bueno, quítate las sandalias, ¿no? Sí. Quítate las sandalias, porque el terreno que estás pisando es sagrado. Es sagrado. Y yo creo que para nosotros los misioneros eso es palabra de Dios. Es decir, ¿dónde vamos? Es tierra sagrada. Tierra sagrada. Dios está ahí presente antes de que tú vayas. Y esa tierra, tú tienes que quitarte las sandalias, ¿sabes? Porque estás pisando sobre una tierra sagrada. Wow. ¿Sabes? Y esto es, yo creo, para mí era una frase, un pensamiento que me ha guiado, ¿no? Y me guía, que allí donde voy es tierra sagrada, porque Dios está ahí. Entonces, merece todo el respeto, ¿no? Y bueno, y eso se necesita tiempo para ir entrando, por eso, sí, se necesita tiempo, años para poder uno ir sintiéndose también este proceso donde uno como que va naciendo a esta realidad nueva, ¿no? A esta realidad. Nosotros decimos en nuestras constituciones, no recuerdo ahora exactamente el número, pero cuando hablamos de la misión, decimos que la salida a la misión la vivimos como un hecho, como el acontecimiento pascual, ¿no? Ok. Como un acontecimiento pascual, la salida a la misión. De una vida, el acontecimiento pascual, de una vida se muera una vida para resucitar la otra, ¿no? Sí. Jesucristo, ¿no? Muere para resucitar. Es decir, que la salida a misión, la ida a misión debemos vivirlo como un acontecimiento pascual, quiere decir que tienes que dejar detrás de ti una vida, una cultura, que no sea eso lo que te guía continuamente para entrar y renacer como una persona nueva en esa nueva cultura, ¿no? Sí. Evidentemente con lo que tú eres, no es que podemos quitarnos todo lo que somos, ¿no? Pero tenemos que relativizar también muchas cosas. Muchas cosas nuestras. Y no pensar solamente que porque yo voy, mi modo de vivir es el principal o el que llevo razón en todo, no. Ahí es necesario eso, sentarse, escuchar, dar tiempo, ¿no? Ponerse. Una de las cosas que a mí me ayudaron muchísimo,
y que parece, visto de lejos, podría parecer como una pérdida de tiempo, era todas las veces que bueno, yo aprovechaba siempre que podía sentarme, ¿no? Sentarme, Sí. por ejemplo, con la gente para escucharla, con los catecúmenos, cuando en el proceso de Sí, iniciación a la vida ah, cristiana, escuchando cómo se narraba la la palabra palabra de de Dios. Dios. Eso, dar tiempo, ¿no? Como nos dice el profeta Isaías, ¿no? El profeta Isaías, creo que en el capítulo 55, por ahí, nos dice que la palabra de Dios, ¿no? Es como la lluvia. Es como la lluvia. La lluvia. Que cuando desciende, no vuelve al No cielo, vuelve para atrás, para arriba. sin el fruto, sin haber dado su fruto, ¿no? Y un poco la palabra de Dios es así, como la buena lluvia, que entra lentamente, ¿no? Sí. Lentamente. Pero No da es la la vida. tormenta esta Sí. que hace daño, el agua fuerte que, Sí. ¿no? que hace daño. No, es una lluvia como muy ligerita. Muy Que va ligerita. entrando sin darte cuenta y va mojando el terreno. Como la tierra. Eso, lo humedece para que pueda dar fruto. La palabra de Dios es así, y sin darte cuenta va dando, ¿no? Y esto lo haces en la propia lengua, ¿no? Sí. En esta lengua, musei, etc. Bueno, pues cuando va saliendo la palabra de Dios así, ya, pues estoy renaciendo. No te explicas cómo, pero estoy renaciendo, ¿no? Estoy naciendo en esta nueva cultura, ¿no? Sí, es una cosa muy interesante. Muy interesante. Sí. Me consuela bien como lo que dijo usted sobre como que a la tierra donde vamos es siempre sagrada. Eso es lo que yo creo que es punto de partida para todos nosotros como misioneros. Cuando recibimos la destinación, no recibimos con el enojo cuando esto no está de acuerdo con lo que ya desde hace mucho tiempo lo sonaba o lo soñó, ¿verdad? Pero cada lugar donde tenemos que ir es siempre sagrado. Y por eso, porque hay muchos misioneros que a lo mejor fueron o van a la misión en el lugar donde no lo quieren, como que hazla así nada más las cosas y luego ya quieren regresar. Pero cuando valoramos la tierra, sea lo que sea, mala o buena, si consideramos como tierra sagrada, que donde vamos a adaptarnos, dedicar mucho tiempo, creo que eso es punto de partida para poder transformarnos más cercanos a Dios y luego amar más a la gente donde están. Eso es lo que me consuela hasta, Sí. Yo creo hasta que ahora. una cosa importante para nosotros como misioneros es decir, que tú no eliges el lugar, ¿no? Tú no eliges, es decir, como misioneros nosotros tenemos un voto de obediencia. La obediencia en el fondo es la disponibilidad. Sí. La obediencia es que tú no haces un proyecto para ti y ya estoy en este proyecto. Me hago disponible para que Dios pueda ir guiándome por donde Él cree más conveniente para mí y más oportuno para mí. Es eso, en el fondo el voto de obediencia es eso. No solamente decir yo obedezco al superior o a la otra, no, el voto de obediencia es una actitud de fondo nuestra de disponibilidad de nuestra vida. No me pertenezco a mí mismo, mi vida la pongo en las manos de Dios. Sí. Y esto es muy importante, dejar que Dios nos vaya guiando. Y Dios nos va guiando a través de mediaciones, ¿sabes? A través de personas, a través de acontecimientos, etc. Reconocemos la mano de Dios en eso. Y bueno, está bien, yo digo, la primera vez cuando me dijeron, ¿dónde quieres ir? La primera vez que los superiores me dijeron para ir a misión, yo dije Indonesia. Yo dije Indonesia porque para mí, yo había leído algunos libros sobre Indonesia, para mí, no, la misión era Indonesia, no era otra cosa. Yo estaba en la cosa. Okay. Y luego, pues no se podía ir a Indonesia, entonces dije, bueno, si no puedo en Indonesia porque no daban el visado, la cosa, pues donde hay una selva, etc., Amazonas, porque yo quería la selva un poco, los ríos, las cosas, pues no, tampoco fue, fui enviado al Chad. Y yo digo, la primera vez que oí yo el nombre de N'Djamena, que es la capital de Chad, me preguntaron, estamos haciendo un campo de trabajo, ¿no?, con jóvenes, y salía de, indicar esta ciudad en qué país está, o en qué continente. Todo estaba en N'Djamena. ¿En qué país está N'Djamena? Y me preguntaron, eran jóvenes, y a mí me preguntaron, y yo dije, N'Djamena, oh, Dios, debe de ser,
Indonesia. Debe ser Indonesia porque Yakarta, Yamena, Yo ¿cómo que conocía sí? Yo conocía Yakarta, digo, pero Yamena se habrán equivocado, debe de ser que habrán escrito mal y es Yakarta. Yo dije Indonesia, Yamena e Indonesia, ¿ves? No conocía nada. Luego me di cuenta, fui a buscar, no, que era el Chad, era la capital del Chad, que es donde fui destinado a la cosa. ¿No? Para dejar que Dios nos vaya como guiando, ¿no? Eso sí, nosotros manifestamos nuestros deseos, yo quiero ir a esta parte, me parece, pero no soy yo quien decido. Sí, eso sí. O sea, no soy nunca, yo no debo ser yo quien te dice la última palabra, porque he hecho un voto de obediencia, de disponibilidad a Dios. Entonces, es otra persona que me indicará dónde, según las necesidades que haya, según las cosas. Y está a mí de ver en esa decisión también la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabes? Entonces yo lo he visto así, porque en el chat yo tampoco, no es que, pero con esta experiencia y esto digo, pero es que esto es lo que Dios me ha amado, me amaba, sí, enviándome al chat, dándome este país. ¿Sabes? Que un país que también tiene muchas necesidades, ¿sabes? No es para nada como otros países que yo veo, ¿no? Con muchas más, ¿no? El Chad estamos a un nivel muy anterior, Anterior, sí. Hay con muchas necesidades, etc. Pero ese país tú entras porque es el país en el que Dios te ha dado, como tu país, ¿no? Y luego eso se ve corroborado por la acogida también de las personas, Las personas. Yo de este camino, dice Jesús, ¿no? Cuando vienen a buscar a Jesús, ¿no? Que pensaban que se le había ido la cabeza y le dicen, mira que tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dice que mirando alrededor, dice, aquí está mi madre, mi hermano. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, mi padre, es mi madre, es mi hermano. Esa experiencia yo la he vivido en el chat. Sí, la he vivido, claro. Descubrir ahí personas que nos sentimos, no por los lazos de sangre, pero nos sentimos una fraternidad muy fuerte, una unión, porque compartimos una misma fe. Sí. La fe cristiana es una grandeza del misionero, ¿no? Y anunciando a Jesucristo, ves personas que lo acogen y que tenemos algo en común, claro, que es nuestra fe. Sí. Que nuestra fe, compartimos la misma fe. Eso es algo muy grande. Muy interesante, Padre. Y dentro de estas experiencias muy bonitas, muy significados también para usted, Padre, ahora pues usted es la Padre General de todos nosotros. Yo estoy nervioso, de verdad, de preguntar, Padre, pero lo que queremos saber, ¿no? Como persona que pues quiero también saber de eso. ¿Cuál es lo más difícil de ser padre general dentro de, pues, como vivir como misioneros averianos, de las dificultades de la misión que tenemos, de los países que a veces son diferentes, el carácter de una persona a otra persona, de un país a otro país, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser padre general? Tengo que decir una cosa anterior a esto, es decir, para que se sepa, ¿no? Porque yo no elegí ser superior general, Yo no lo elegí, Cuando fui al capítulo, general, yo no, y lo digo con mucha sinceridad, yo no ni pensabas en eso. No, yo nunca hubiese imaginado esto, no. Tú vas al capítulo y entonces aquí está también, digo, la obediencia nuestra, ¿no? Obediencia, porque a veces pues, la obediencia es al superior, etc. Bueno, cuando la asamblea, los hermanos que estaban en el capítulo me eligieron como padre general, yo obedecía a eso. No estaba en mis planes, Sí. En mis planes yo tenía el billete de vuelta al Camerún Chad, que es donde estaba. La tierra querida. Y estaba ahí en la cosa. Yo no tenía los planes para quedarme en Italia. No. Ni tenía ni se me pasaba por la cabeza la cosa. Cuando llega ese momento y te piden de ser padre general, yo obedecí a la asamblea. Sí, porque por la democracia se vota. Se vota
quien tiene la mayoría absoluta, pues se le pide si quiere aceptar de ser elegido, ¿no? De la elección, de ser padre general, etc. Y yo acepté en obediencia a lo que habían dicho los hermanos, no porque yo me propusiese estas cosas. Y yo creo que esto es importante. Yo creo que en nuestra vida, en la vida religiosa, jamás, ¿no? Debemos de intentar como o cargos o servicios. No, cuando se te pide algo y si tú puedes hacerlo, das tu servicio. Puedo. Yo no sabía, es decir, yo en ese momento cuando acepté también dije sí, pues lo hice en la fe. Sí. Yo lo hice en la fe, ¿sabes? Es decir, bueno, yo no sé qué será esto, ¿no? ¿Qué será? Yo no sabía, porque tampoco tenía yo experiencia. Yo no estaba en el consejo general. Yo no estaba en el consejo general. Entonces yo no sabía la experiencia, digo, pero sentí en mi interior como mucha serenidad. Y por eso acepté mucha paz y serenidad en ese momento, ¿no? Y digo, bueno, pues quizás sea un signo del Espíritu, esta paz, esta serenidad. Y entonces acepté, ¿no? La cosa. Y ahí, bueno, el superior general o el padre general no está solo, tiene un consejo general. Sí. Entonces esto es importante. No es que él esté solo, aislado, que tenga toda la responsabilidad sobre él, etc. No. Hay un consejo general. Hay cohermanos también. Pero nosotros tenemos también una manera de ser, una manera de organizarnos que va respetada, muy grande. Es decir, empezamos desde la base. Okay. Es decir, cada hermano es responsable allí donde está. Sí. Es responsable. Y hay una comunidad local, ¿no? Una primera comunidad. Y hay unas responsabilidades ahí. Y esa comunidad intenta pues vivir el Evangelio, vivir la misión, etc. Y esa es una primera responsabilidad. Después hay una responsabilidad también a nivel de región, ¿no? Sí, de región, sí. De delegación. De delegación, nosotros, sí. Donde la región o la delegación también asume su responsabilidad y se da eso. Y luego está también la dirección general. Sí. No es que la dirección en general, con esto quiero decir, no es que esté interviniendo continuamente. Yo a veces me digo, el padre general o la dirección general deben de ser un poco como en un partido de fútbol, dos equipos y el árbitro, ¿no? Sí. Menos se hace notar el árbitro, quiere decir que lo hace mejor, porque los dos equipos están jugando bien, ¿no? Bien. Y se respeta. Más interviene el árbitro, quiere decir que el juego no está bien. Y yo creo que un poco el servicio también de autoridad nuestro debe ser un poco como el árbitro. De ayudar que los dos equipos jueguen, respetando las reglas, pero que jueguen limpio, con el juego limpio, etcétera, que se juegue limpio, que se pueda. Y el árbitro interviene, pero pocas que permite hacer el juego. Sí. Yo creo que es un poco así, es decir, no es que el superior tiene que estar interviniendo, no. Más interviene el superior, quiere decir que... Más problemas. Sí, quiere decir que hay algo, ¿sabes? Nosotros hicimos el principio de subsidiariedad, ¿no? En la Iglesia, que lo que se puede hacer en la base no va arriba, ¿no? No va, sí. Exactamente. Sí. Lo que se puede hacer desde la base, se hace. Cada uno tiene su responsabilidad. Y confía a eso. Quizás de las cosas más, yo digo, de las cosas más desagradables, podemos decir, un poco... es siendo, porque tú eres superior general en un servicio para ayudar a los hermanos a vivir mejor el carisma, mejor eso consagración. Sí. Es eso, para ayudarnos, ese servicio. Entonces, cuando hay hermanos que no están bien centrados, no viven bien sus... Sí, o hay situaciones de hermanos tristes, eso hace sufrir. Es eso, las cosas como más dolorosas. Porque a veces hay que tomar decisiones que por el bien de la persona, por el bien de las personas, por el bien de la iglesia, por el bien de la sociedad, hay que tomar decisiones drásticas en algunos momentos, pero que son dolorosas, ¿no? Son dolorosas. Y uno tiene que tomarlas porque hay que tomarlas. Y eso sí, esa es una de las cosas como más difícil para sí, más tristes, ¿no? Más tristes, sí. Porque son casos contados, no es que sea eso.
pero basta que haya una situación así que eso te deja un poco triste. Triste. Un poco triste, sí. La última pregunta, padre. Padre, no sé, nada más un general, no, lo que esto tiene relación con usted. Un padre general, dentro de las dificultades que se encuentran, necesita la dirección espiritual o no. Decimos, Una pregunta tonta. nosotros decimos que ninguno se salva solo, ¿no? Sí. El camino de la vida cristiana lo recorremos siempre y juntos. Es esto, ¿eh? Y hay cosas que son esenciales en la vida, ¿no? En la vida. El acompañamiento espiritual siempre, ¿no? Tú entras en la vida cristiana. Cuando entras en la vida cristiana no lo haces de solo, ¿no? Sí. Hay siempre un padrino, una madrina, que son los que te acompañan, ¿no? A veces cuando hemos sido bautizados de pequeños, pues eso no lo hemos tenido presente. Pero el gesto está que tú entras en la iglesia, recibes el bautismo, no solo, ¿no? Sí. Te acompañan siempre, te presentan, ofreces tu propia familia, tus propios padres, pero siempre hay unos padrinos, unas madrinas que te presentan. Y que ellos, cuando tú eres pequeño, como son los garantes de una educación, ¿no? Que te van a educar en la fe, ¿verdad? Y eso yo creo que debe ir siempre en nuestra vida, que siempre en la vida cristiana nunca podemos caminar solos. Sí. Que necesitamos siempre, personas con las que confrontarnos, con las que compartir. Eso es, con las que también pedir un consejo, una ayuda, para una experiencia que uno ha vivido, poder compartirla y decir, he vivido esto, he vivido lo otro, estoy en esta situación, estoy en la otra. Eso es muy necesario. Sí. Y esto, cuando iniciamos la formación, pues las primeras cosas, ¿no? Que nos dicen los instrumentos formativos que hay, pues esto, ¿no? La dirección espiritual, esas cosas. Pero debe ser una cosa como muy natural. Muy natural, sí. Y yo creo que nosotros tenemos, a nivel también javeriano, es decir, la primera persona que nos acompaña es la comunidad en la que pertenecemos. La comunidad, sí, eso sí. La comunidad en la que pertenecemos es ahí donde abres tu corazón, ¿no? Cada día, donde tú escuchas, donde hay un hermano que si hay algo te dice, una palabra, hay un diálogo, hay un discernimiento que se va haciendo. El primer acompañamiento es el que se hace en la comunidad. Sí. Luego necesitamos quizá una persona, ¿no? Sí, particular, fuera de la comunidad, que nos dé un poco de objetividad de la cosa, etc. Pero no debemos nunca olvidar que el primer acompañamiento nuestro espiritual es en la comunidad. La comunidad. Es la comunidad la que te ayuda a crecer o la que te destruye. Sí. ¿Sabes? Porque depende también de los hermanos que hay. Sí. Pero la comunidad tiene la vocación de ayudarte a crecer. Porque en el fondo la comunidad, ¿qué es lo que intenta? Somos hermanos que estamos juntos y queremos vivir el Evangelio en el carisma javeriano. Es eso. Entonces nos ayudamos. Sí. Una comunidad donde no hay esta ayuda, pues quiere decir que no es comunidad. No es comunidad. No sería comunidad, ¿verdad? Pero yo creo que en la mayoría de los casos tiene que haber también de nuestra parte una disposición. Una disposición. Es decir, que no somos perfectos, que necesitamos para crecer, necesitamos del otro y de los otros, necesitamos. Y que yo solo voy a la ruina, ¿sabes? Porque solo me autoengaño. Cuando uno dice, no, es que yo puedo, es que yo no necesito del otro, no. Aunque el más pequeño puede decirte una palabra, a través de esa palabra Dios Dios te la está diciendo, a través de la palabra de un pequeño. Quizás del último, para nosotros que ha entrado en la comunidad y que tú dices, pero ¿qué va a decirnos? Y a lo mejor Dios a través de está diciéndonos algo. Por eso el sentido de escucha debe de ser muy importante, ¿sabes? La apertura y luego estar atento a lo que oímos, a lo que se comparte, etc. Porque a través de eso Dios nos está hablando, ¿no? Sí. Yo creo que la comunidad debemos de valorizarla cada vez más. No es solamente que nos ponemos juntos, sino que es el lugar donde vivimos el Evangelio, donde yo vivo el Evangelio. Si no lo vivo en la comunidad, ¿dónde lo voy a vivir? ¿Fuera? No, es decir, tú fuera, ¿qué vas a...? Lo
vives aquí donde estás, con los hermanos que Dios te da. Es ahí. Y viviéndolo ahí puedes vivirlo fuera. Pero si no lo vives en la comunidad, no te hagas la ilusión que no lo estás viviendo fuera, no te engañes. Eso sí, padre. Entonces, es muy necesaria, claro. Claro. Sí, sí. En esta diversidad que estamos hablando. Sí. Entonces, la presencia de los otros es muy importante para formarnos en este camino, sobre todo como nosotros como religiosos aquí, cualquier persona, tanto como laicados también, es muy importante la presencia de los otros, como lo que dijo Jesús, donde están 2 o 3 personas, estaré ahí, porque la voz de Jesús, la voz de Dios, escuchamos también en las figuras de las otras personas. Eso es muy importante. Entonces, muchísimas gracias de verdad, Padre Fernando. Ojalá que toda esta experiencia que ha compartido usted, pues nos ilumina, sobre todo nosotros que caminamos en este camino y también toda la gente que escucha, nos ilumina todo para vivir bien nuestra fe como católicos, como también cristianos fieles a Dios. Ojalá que todo esto ilumina a cualquier gente que escucha estas entrevistas. Muchísimas gracias de verdad, gracias, Padre. Mucho ánimo en todo. Gracias, Padre. Gracias. Seguimos caminando con alegría. Gracias, Padre.